Hola amigos, ¿cómo están? Eh, es un gusto poder saludarlos una vez más. Estoy acá con el amigo Fabio, que ya está alistando la armonía, pensando que yo voy a improvisar, pero no tengo esas habilidades todavía. No, hermano, pero tienes que hacer el reemplazo bien Sí, dice que si estoy reemplazando a Aldo, entonces tengo que hacerlo completo, completo. pero no quiero espantarlos a ustedes del streaming, entonces mejor voy a hacer lo que yo sí sé hacer en vez de, en vez de en vez de improvisar algo que no sé. Voy a hacer unos par de saludos. Saludo a Fabiolito. ¿Qué hubo, Fabio? ¿Todo bien? ¿Qué hubo? Aquí es que no tenía retorno, Ah, sí. bueno. Y ahora sí. Saludo a Balacín, que está acá, fiel a los miércoles, Hola a como todos siempre. allá. Saludo también a Jacobino, al frente del cañón ahí con el gordito. Gracias, gordito, por siempre venir a hacer toda la producción. Saludo a Juli, a Ginette, Samantha y Charlotte, la familia Angus que hoy nos está acompañando. Y bueno, a mi esposita, a Cata y a Diego, que son los que estamos aquí en esta tarde. Saludo a los que están en el streaming, en el streaming, dice Johnny acá, que hagamos el reemplazo bien. A Jimena Márquez, nuestra amiga Laurita, hola, ¿cómo estás? Te saludamos desde aquí. Espero que Juli esté mucho mejor. Nos cuentas cómo. A Maelo también saludos el Balazo saluda aquí y saluda también por chat. Muy bien, Balazo. A Rubinsky, a Norma Patricia, a Jackie, a mi suegrita, a Laura Leguizamón, a Rubén Cuervo, a Dani Gris, a Mauricio López, a Natalia Sandoval, Los Gabotes, a Miguel Leonardo Guerrero. Ush, Miguel, conectado allá desde Suba. A la Chelita, a Eli, a Aldo allá desde las playas de Cartagena, que nos ama mucho, también los amamos mucho. Gavinata, a Carola Mateus y ya. Bueno, ahí están saludando otras personas, pero hasta ahí voy a dejar los saludos. Qué chévere que se hayan podido conectar en esta noche a continuar estudiando la palabra. Para empezar, le voy a pedir, eh, no sé si cierre sus ojos o con los ojos abiertos o con lo que esté haciendo. Dígale al Señor, Señor, hoy háblame. Hoy quiero aprender un poco más de tu palabra y en una breve oración, pídale a Dios que hoy todos ustedes y yo podamos aprender algo de lo que la palabra dice. Amado Jesús, gracias por el sacrificio tuyo en aquella cruz. Gracias por haber dado tu vida por mí. Porque cuando ese velo se rompió, yo tuve la oportunidad de hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es dirigir unas palabras hacia ti. Gracias porque ya para entrar a tu presencia no necesito un elaborado ritual, sino que simplemente con mi corazón humillado delante de ti, reconociendo mi condición de pecador, es suficiente para que tú me escuches y te doy gracias por escucharnos en esta noche. Hoy te pedimos que aquellas palabras que tú dijiste, aquellos mensajes y enseñanzas que tú nos dejaste en la palabra, hoy nos puedan traspasar, Señor, que hoy podamos ver cómo tu palabra una vez más nos enriquece y nos ayuda, Señor, a aprender a cómo vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Te pido que eso me pase a mí, pero que también le pase a mis hermanos que están acá y a los que están viendo esta transmisión, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces hemos venido estudiando la segunda carta a Timoteo. Vamos en el capítulo 2. Y algunos de ustedes que han estado en las charlas recordarán que en días pasados Aldo nos estuvo enseñando el versículo 17, una parte del 16 y una parte del 17. Antes de eso estuvimos hablando también acerca del versículo 15 y así, verso a verso, sin mucho esfuerzo, no mentiras, con mucho esfuerzo, para que podamos aprender un poco más de lo que la palabra indica para nosotros. Entonces, la carta de Pablo a Timoteo
carta escrita hacia el año 64 a Timoteo, que estaba liderando la iglesia en Éfeso. Y en aquella carta, en el capítulo 2 que estamos estudiando, vemos cómo empieza hablando desde el versículo 1 hasta el 13, más o menos, donde termina diciendo que Él es fiel, a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Durante todo esa primera parte del capítulo 2, Pablo viene recordando aquellas cosas que nos benefician de estar en la piedad, de vivir una vida piadosa y de haber sido redimidos por Cristo. Muchas cosas bonitas nos dice en aquel tramo del capítulo. Nos habla del evangelio, de la gracia, de la buena noticia, de ser soldados, de trabajar como un buen agricultor, como un buen atleta, etc. Y nos habla como de una serie de cosas en un tono positivo, pero a partir del versículo 14 le indica a Timoteo que también el creyente no debe estar alerta solo de esas cosas que lo conducen a la piedad, sino de aquellas cosas que están equivocadas también. Y entonces en el versículo 14, versículo desde el cual voy a leer hoy para recordar un poco lo que hemos estado estudiando, cambia un poco el tono del capítulo y dice así: recuérdales estas cosas. Pues ¿cuáles cosas? Todas las que ha dicho y las que a continuación va a decir. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, otra versión dice gangrena, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ha ocurrido. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Y entonces aquí hemos estado estudiando varias cosas ya en un tono más negativo. Está diciendo Pablo a Timoteo, esfuércese por presentar delante de Dios. Cuando empezamos a estudiar este capítulo 14, recordarán ustedes que ese esfuerzo por presentarnos delante de Dios, junto al versículo 15 también, es un esfuerzo consciente, un esfuerzo intencional para que podamos presentarnos delante de Dios aprobados, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y parte de esto que es la aprobación delante de Dios es manejar con destreza la palabra de Dios, conocerla, no tenerla como un conocimiento superficial en nuestra vida, sino conocerla de verdad, conocer el evangelio, conocer de qué se trata y no comer cuento, sino realmente comprobar en las escrituras que estamos correctamente haciendo lo que las enseñanzas de la palabra dicen, y de esa manera podemos estar aprobados delante de Dios sin motivos de vergüenza, sin motivos que nos avergüencen o que nos digan argumentos en contra nuestra que evidencien que hemos usado de manera equivocada la palabra. Todos hemos fallado en ese aspecto seguramente, pero Aldo nos estuvo enseñando en la charla anterior que no se trata de fallar, sino se trata de aquellas personas que persisten en el error. Recordarán ustedes que Aldo estuvo explicando el versículo 16 con una palabra que a mí me gustó mucho. Él lo llamó adaptaciones de la verdad, adaptaciones de la palabra. Y cuando se hacen adaptaciones de la palabra es cuando se empiezan a construir todas las herejías, se empiezan a construir todas las malas enseñanzas que han desviado de la verdad a muchos creyentes a lo largo de la historia. Y entonces el versículo 16 y 17, el 17 y el 18 dice lo siguiente: este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar
que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Y entonces tenemos que... Primero dice que ese tipo de desviaciones, ese tipo de adaptaciones de la verdad no son cosas que quedan en el aire, sino son cosas, son ideas, son filosofías, son pensamientos que nacen de esas conversaciones inútiles, ya sea con uno mismo, porque ustedes y yo sabemos que la mayor parte del tiempo nosotros conversamos no con otra persona, conversamos con nosotros mismos. Y no solo de conversaciones con nosotros, sino con otros. Ese tipo de enseñanzas en las que, ese tipo de conversaciones, en las que se empiezan a construir esa serie de adaptaciones de la verdad, no son cosas que solamente destruyan a una persona, aunque sí lo hacen, sino que en este pasaje vemos que de alguna manera se extienden como gangrena, dice una versión, la nueva traducción viviente dice como cáncer. Y entonces uno ve en la realidad que eso sí sucede así, que cuando una idea empieza, una adaptación de la Biblia empieza a ser hablada en conversaciones, empieza a extenderse. Entonces lo que creía equivocadamente un hermano de la palabra empieza a regarse en medio de la congregación, y asimismo otros hermanos empiezan a creer eso mismo, y es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo a tal punto que ya muchas veces se vuelve incontrolable. Hay enseñanzas que hoy ocurren o que hoy escuchamos en la iglesia de Cristo, que son enseñanzas que creen miles y miles de personas, y entonces uno escucha decir, pero alguien dirá, ¿cómo pueden estar mal esas enseñanzas si es que la creen millones de personas? Pues así fue que sucedió. Empezó en la mente de alguien, empezó una adaptación de lo que la verdad no es, empezó una adaptación del evangelio para el beneficio personal de alguien, para la justificación de alguna conducta pecaminosa en alguien. Y esa idea empezó a extenderse y contagió a 1, contagió a 2, contagió a 10, a 100, a 1000 y a millones de personas. Tal es el caso de claros ejemplos como la teología de la prosperidad, que hoy en día millones de personas creen, pero que no está en la escritura. Tal es el ejemplo de muchas enseñanzas equivocadas de movimientos como el movimiento carismático, donde se le atribuye al Espíritu Santo cosas que Él no hace, y se le llama a cualquier tipo de emocionalismo o de pensamiento particular de una persona, un mover del Espíritu Santo, pasando incluso esas enseñanzas por encima de lo que la misma Biblia dice. Y eso se ha extendido como una gangrena, como un cáncer. Y sabrán ustedes que el Nuevo Testamento en varias ocasiones hace la analogía de la iglesia de Cristo con el cuerpo humano. ¿Y qué pasa cuando una gangrena ataca una parte del cuerpo? Empieza a extenderse, y la única solución de una persona que contrae gangrena, que se le gangrena alguna parte de su cuerpo, es cortarlo. No hay otra manera de parar. Hasta el día de hoy la medicina no ha podido establecer una manera de recuperar esa carne muerta, sino que eso muerto empieza a tragarse el resto del cuerpo que está bien. Entonces conocerán ustedes casos de personas que han tenido gangrena y que la única manera es cortando, si tiene en una mano gangrena, pues cortándole la mano, etcétera, etcétera. Igual con el cáncer, donde cuando se detecta a tiempo, la única manera es empezar a mirar de qué manera se extrae o se quita aquella parte, aquel órgano del cuerpo que tiene cáncer, y en casos muy extremos como la leucemia, además casi que reemplazar la sangre con procesos muy dolorosos y químicos muy fuertes. No soy médico, tampoco voy a profundizar en ese asunto, solo creo que, y Pablo tampoco lo era, Pablo tampoco era médico. Sin embargo, creo yo que el ejemplo lo está dando para que se entienda la dimensión
del problema tan grande que se origina cuando hay una adaptación de la verdad. Y entonces el problema es tan gigantesco que puede afectar no solamente una persona, una familia, sino puede llegar a afectar toda una generación de cristianos, como está pasando en esta época, como pasó en el primer siglo y como ha pasado a lo largo de la historia. La verdad, a lo largo de la historia han surgido un montón de enseñanzas y sectas y de enseñanzas herejes que van en contra de lo que la Biblia misma enseña debido a esto. Por eso la gravedad del asunto, por eso la preocupación de Pablo en que a Timoteo le quede claro, y como dice el versículo 14, recuérdales estas cosas a todos. Y entonces, ese recuérdales estas cosas incluye en esta enseñanza del versículo 19. Aquellas conversaciones se extienden como el cáncer. Y acá entonces Pablo dice un ejemplo puntual, algo que estuvo hablando Aldo en la charla pasada, pero que hoy vamos a ampliar un poco más. Dice así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Aquí Pablo ya puntualiza un ejemplo. No significa que sea la única manera o la única adaptación de la verdad que puede afectar de esa manera tan grave a la iglesia, pero Pablo da un ejemplo. ¿Por qué da ese ejemplo? Ya Pablo ha advertido en varias ocasiones acerca de este tipo de conversaciones a lo largo de las cartas de Timoteo y en otras cartas también. Y a Himeneo lo nombra también en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso número 20, dice lo siguiente: Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. ¿Dos ejemplos de qué? Entonces voy a leer el 19. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expuse y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Eso es lo que escribe en el primer capítulo de la primera carta. Ahora en el segundo capítulo de la segunda carta vuelve a traer a colación aquel caso. Parece ser que Himeneo hacía parte de algún tipo de liderazgo en la iglesia de Éfeso, pero que al no cimentarse y no fundamentarse, no tener precisión en la palabra, empezó a creer y a hacer adaptaciones de la verdad que finalmente desviaron a las personas, a él y a las personas. Entonces Pablo tiene que entregar a Satanás al hombre, y ahí vamos a hacer un primer paréntesis. Entregar a Satanás, ¿qué es? Es una disciplina en la que una persona con autoridad dentro del cuerpo de Cristo expulsa a alguien de la iglesia, expulsa a alguien de la congregación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un procedimiento para esto, hay una disciplina. Dice la Biblia que Dios al que ama disciplina. Y acá hay dos casos entonces. El primero es una disciplina de aquel que sí es creyente y una disciplina de aquel que no es creyente. Para quien no es creyente, empiezo por el segundo. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2 que ellos se fueron de nosotros porque no pertenecían a nosotros, ya que si hubieran pertenecido a nosotros habrían permanecido con nosotros. Así que alguien que no es creyente y resulta alejado de la iglesia, alejado de la congregación, ya sea por decisión propia o porque se le ha expulsado y definitivamente no muestra arrepentimiento en ello, es una persona que realmente nunca experimentó la gracia salvadora de Jesús, la gracia salvadora del sacrificio de Cristo. Nunca el Espíritu Santo tocó su vida, nunca el Espíritu Santo transformó su mente para nacer de nuevo. Realmente eso es el caso de aquellas personas que se alejan. El primer caso que dije son aquellos que sí son creyentes, pero que por su mala conducta, su mal testimonio, su perseverancia en caminar en el pecado, la disciplina puede llegar a veces a ser tan fuerte como entregar a alguien a Satanás. Lo digo basado en que en 1 Corintios capítulo 5 tenemos el caso de aquel joven que estaba en adulterio con su mamá, con su madrastra. Entonces él era el amante de su madrastra. Y Pablo dice, este hombre, ¿cómo es posible que se le haya llamado ya la atención? En el orden que la Biblia dice, primero
en privado, luego delante de 2 o 3 testigos, luego delante de la congregación, y aún así no quiere corregir su pecado. Entonces también usa esas palabras que usó con Himeneo, con ese joven. Pablo en 1 Corintios 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás. Pero me gusta mucho cómo sigue ese versículo, porque en 1 Corintios 5 dice que el tal se ha entregado a Satanás a fin de que su cuerpo sea destruido, pero que su espíritu, su alma, se salve en el día del juicio. Parece ser que ese joven sí era un verdadero creyente, pero un verdadero creyente con un terrible testimonio, a tal punto que la disciplina en el caso de él fue una disciplina en la que tuvieron que decirle: lo expulsamos de la iglesia, lo expulsamos de la congregación, con el propósito de que, aunque sea de esa manera, el enemigo, tal cual pasó en el caso de Job, cuando el enemigo pide permiso para azotar la vida de Job, Dios autorice al enemigo, digamos de alguna manera, a meterse con la vida de esta persona, y de esa manera la persona pueda arrepentirse de su maldad o finalmente morir. Incluso si llegase a morir, pues dejaría de ser una vergüenza, aunque su salvación no se perdería, pero dejaría de ser una vergüenza para el cuerpo de Cristo. Eso en el caso de quienes sí son creyentes. En ese caso puntual de Corinto, cuando le dijeron eso a aquel joven, en la segunda carta, Pablo dice: si ustedes lo perdonaron porque vieron que se arrepintió, yo también lo perdono, y finalmente no es expulsado de la congregación. Al menos eso es lo que parece por la segunda carta a los Corintios. El hombre como que dijo: esta sí ya me la pusieron difícil, me van a expulsar, ya los hermanos no me pilotean más mi pecado, entonces yo voy a corregir mi pecado, voy a alejarme del adulterio en el que estoy y voy a empezar a llevar una vida que no avergüence el evangelio. En el caso de Himeneo, no sabemos con claridad si era o no era creyente. Tal parece que no. Tal parece que no había nacido de nuevo, porque no había entendido aquellas cosas básicas de la fe que estuvimos hablando 2 versículos atrás, del uso con precisión de la palabra. Sin embargo, es una certeza que no podemos dar al 100%, pero parece que por la manera en que Pablo aborda el tema con él sí definitivamente nunca se arrepintió, sino fue una persona que tuvieron que expulsar. ¿Por qué tuvieron que expulsar a Himeneo? Porque Himeneo empezó, junto con Alejandro, empezaron a enseñar una herejía muy común en aquella época, que incluso todavía al día de hoy algunas personas a veces manifiestan. La herejía consistía en decir que la resurrección ya se había efectuado. ¿Por qué eso es tan delicado? De pronto usted dirá: pero bueno, el man solo dijo un par de cosas, un par de enseñanzas equivocadas. La verdad es que, primero que todo, Pablo dice que ese hombre y con la ayuda de Alejandro empezaron a generar esa idea, no producto de la palabra, no producto del estudio o del correcto discernimiento de la palabra. Con correcto discernimiento no me refiero a algo místico, algo raro, sino simplemente el hecho de estudiar bien la palabra, estudiar bien aquellas enseñanzas de Cristo. Y parece ser que ellos no sacaron con seguridad esta enseñanza acerca de la resurrección, de lo que la misma Biblia dice, de lo que el mismo Señor Jesús dijo. Recordarán ustedes que todas las cartas del Nuevo Testamento básicamente lo que hacen es replicar las enseñanzas que Jesús dio. Entonces, cuando Pablo enseña o nos cuenta con nombre propio este caso particular, con seguridad podemos entender que Himeneo y Alejandro, producto de esas discusiones banales, de esa manera de hablar en la que dejaban volar su mente, volar sus palabras, y no sujetaban con dominio propio sus pensamientos a la obediencia en Cristo, sino que dejaban simplemente volar su creatividad, su mente, hacia ideas filosóficas que iban en contra de la palabra. De ahí nació. Entonces ese es el primer problema, que nació no de la palabra, sino nació de algo que es animal, carnal y diabólico, como es nuestra propia naturaleza y nuestro propio razonamiento. Ese razonamiento, ya vamos a hablar un poco de lo de la resurrección, pero ese razonamiento es muy delicado, porque a veces
no se trata ni siquiera de que no se pueda pensar en otras cosas. A mi mente vienen constantemente un montón de ideas. Cuando preparo las tertulias, cuando leo un libro interesante acerca de la apologética, me encuentro con ideas que yo digo, esta idea está muy convincente acerca de tal tema, de X o Y tema de la vida. Pero si yo no contrasto eso frente a la palabra de verdad, entonces estoy cayendo en el error, o caería en el error de dejar que los razonamientos mundanos, que los razonamientos carnales sean aquellos que pretendan, porque no lo pueden hacer, darme luz o guianza en algún sentido. Y eso me recuerda aquel libro que algunas veces he nombrado de Cartas de un Diablo a su sobrino, que escribió C.S. Lewis. Por acá lo tengo y les voy a leer un pedacito porque recordarán ustedes, los que no se han leído el libro, que el libro lo escribió C.S. Lewis. C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, que tiene película y es famosa. Es el autor de esto que se llamaba Cartas de un Diablo a su sobrino. No del diablo, porque él dice que bueno, no les voy a extender el cuento, pero sí es de un diablo que se llama Scrutopo. Y Scrutopo le escribe cartas a un sobrino de él que se llama Orugario. Entonces, en el dialecto de este libro, ellos se escriben entre tío y sobrino demonio, digamos. Y para ellos el enemigo es Dios. Entonces, digamos que C.S. Lewis, él cuenta que cuando escribió ese libro, casi que se le secaba el paladar, que aunque él hizo un esfuerzo por continuar y tratar de terminar el libro, fue una experiencia desagradable para él tener que ponerse en los pies de un demonio y ver como un enemigo al Señor, a su Salvador, el Señor Jesús. Entonces, les voy a leer el primer fragmento de la primera carta. Así empieza la primera carta, donde se habla acerca de estos argumentos y razonamientos. Porque una cosa es que hablemos de la verdad, argumentando, eso la Biblia no lo condena de ninguna manera, al contrario. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, dice que debemos con mansedumbre y humildad presentar defensa de nuestra fe. Entonces, la argumentación no es algo antibíblico, porque alguno pensará, uy, no, pues no se puede pensar pues en nada. No, sí se puede pensar. De hecho, se debe pensar, como aquel libro de Josh McDowell que me gusta mucho su título y dice, no dejes tu cerebro a la entrada de la iglesia. Y aborda preguntas muy interesantes acerca de la cosmovisión cristiana y las respuestas inteligentes a ellas. Y eso es lo que no debemos hacer nosotros. Nosotros no tenemos que dejar el cerebro allá en la entrada de la iglesia, sino que debemos argumentar. Ahora, la argumentación, ¿por qué favorece la verdad bíblica? Porque la palabra de Dios es verdadera y la argumentación siempre va a llevar a descubrir qué es verdadero y qué es falso. Cuando se pone bajo el escrutinio una verdad o una sentencia, una idea, se puede llegar a establecer si es verdadera o no. Y en el caso de las palabras de Jesús, estamos seguros que son verdaderas, por ende no hay ningún problema, ningún temor a ponerlas bajo el escrutinio. Pero en cambio aquellas que son falsas, sí va a salir a la luz que están falsas. Entonces, esta carta que les voy a leer es un consejo de ese tío demonio a su sobrino, diciéndole, no se enfoque tanto en la argumentación, sino mire la tendencia, el uso de las palabras, la retórica, que eso es más importante porque eso confunde al fulano y eso lo aleja de la verdad. Si usted se pone a argumentar, tal vez de pronto pierda. Antes de leerla, el tío es experimentado demonio en tratar de tentar a las personas para que no sigan el camino de la fe, evitar que se conviertan, o si ya son creyentes, tratar de que se aparten de la fe. Y le está dando consejos a su sobrino, que le acaban de asignar su primer personaje para que evite que se convierta o que se aleje de la fe. Entonces dice esta carta, acuérdense que acá cuando yo diga enemigo se refiere al Señor, porque está escribiéndolo un demonio. Mi querido Orugario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo?
Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio para librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí, en aquella época los hombres todavía sabían bastante bien cuando estaba probada una cosa y cuando no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían en verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza bailoteando juntas una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa ante todo si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso o sobrio o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro Padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente y, una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Hasta ahí voy a leer. No sé si usted me siguió en esa lectura, pero es una estrategia común que el enemigo usa en la mente de las personas, no llevándolos a la argumentación, como le pasó a quien ya cité, Josh McDowell, cuando no creía en el Señor. Y estando en Harvard se propuso definitivamente exponer que el cristianismo era equivocado. Y viajó durante 2 años a muchos lugares del mundo visitando museos, pruebas arqueológicas, pruebas históricas, para determinar que el cristianismo era una farsa. Cuando llegó de su viaje de 2 años solo tuvo una conclusión, no tengo manera de argumentar que es falso, todo lo contrario. Sé ahora más que nunca que tiene que ser real. Y después de eso sí hubo su conversión. Después de que estaba convencido desde la argumentación de la razón, de que el cristianismo era la única explicación a todo, entonces este hombre se convirtió después de eso. Porque pues ya viene un asunto de fe. ¿Por qué entonces cito esto? Porque a Himeneo le tuvo que haber pasado lo mismo, a Alejandro le tuvo que haber pasado lo mismo, tuvieron que haber llegado pensamientos a su vida de, bueno, ¿y cómo es lo de la resurrección? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Pero en vez de razonar con argumentación verdadera, que en este caso tendría que ser remitirse a la palabra, empezaron a fantasear con esas ideas y sin comprobación alguna, simplemente por la jerga o por la retórica o por lo bonito que suene, empezaron a creer esa doctrina. ¿Por qué es tan delicado lo que ellos decían? Himeneo y Alejandro enseñaron, en la iglesia de Éfeso estaban enseñando, que la resurrección ya se había efectuado. Dice, ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Vamos a ver primero lo de la resurrección. En la primera carta a los Corintios, Pablo nos enseña por qué es tan delicado el tema de la resurrección. Es una enseñanza bíblica bastante desarrollada el hecho de que una vez muramos, nuestra esperanza está en la resurrección de los muertos. Cuando Cristo vuelva, resucitarán aquellas personas que estuvieron muertas con Él y nos veremos con Él y pasaremos la eternidad con Él. Realmente nuestra vida es muy corta comparada es casi nula, es casi nada comparado con la eternidad, y lo que vivimos en esta tierra es solo
una manera de decidir o de saber cómo va a ser nuestro destino eterno. Entonces Pablo aborda la cuestión de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15 y del versículo 12 voy a leer hasta el versículo 23. Dice así: pero díganme lo siguiente, Pablo a los Corintios: dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró al mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Amén. Entonces, Pablo en 1 Corintios 15 aborda el tema de la resurrección y dice que si no existiera resurrección, si realmente la resurrección corporal de las personas no existiera, entonces Cristo tampoco habría resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué hacemos todo lo que hacemos? El fundamento y la base histórica, la base espiritual, la base firme del cristianismo reposa en el poder de Dios, en el poder que levantó a Cristo de los muertos, como la señal, como tal cual dice este texto, del primero de una cosecha de miles y miles y millones que después habríamos de resucitar. Y si todo lo que hacemos lo hacemos solo para esta vida y no hay resurrección, dice Pablo, me gusta mucho el versículo 19, que dice: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. O sea, como que todo el mundo debería decir: pobrecitos estos tontos, porque todo lo que hacen, lo hacen solo para esta vida y se acabó la vida y chao, ya no va a haber resurrección, ya no va a haber nada. Realmente todo lo que hacemos, lo hacemos con la esperanza de que un día el Señor volverá, y si estamos vivos lo veremos volver y nos iremos con Él, y si estamos muertos resucitaremos con Él. Entonces la doctrina que estaba predicando Himeneo y Alejandro era una doctrina bastante contraria a lo que la Escritura decía, producto seguramente de razonamientos, de jergas que empezaron ellos a manejar, y les pareció fácil meterle gnosticismo y decir: de pronto creo yo que lo que estaban predicando era la resurrección es una resurrección espiritual, y confundían el nuevo nacimiento de la palabra, que la palabra enseña, el nuevo nacimiento de cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y entonces el Espíritu Santo abrió nuestros ojos a la verdad y en arrepentimiento fuimos a Cristo. En ese momento que nacemos de nuevo, ellos interpretaban que en ese momento se efectuaba ya la resurrección de la que por todo lado había hablado el Señor y los apóstoles. Creo que ese era el error que estaban predicando ellos. Estaban diciendo: no, pues cuando muramos, pues ya, hasta ahí fue. La resurrección ya ocurrió en nuestras vidas. La resurrección ya está. Y eso es una doctrina terriblemente antibíblica. Y el resultado de esa doctrina en particular es que llevó a muchos, dice, a algunas personas, desviaron de la fe a algunas personas. Ese desviaron de la fe en el original griego, lo que la palabra traduce allí es como que voltearon de cabeza. Ese desviaron es como voltear de cabeza a algunas personas. O sea,
Hubo personas que creían en la verdad del Evangelio, que estaban empezando a creer, pero que su fe se puso patas arriba cuando ellos les dijeron ese tipo de enseñanzas. Porque una enseñanza mala, y es como una conclusión de este texto que estamos estudiando hoy, una de las consecuencias de una mala enseñanza es que hace que las personas crean una fe incorrecta. Parece muy obvio de decir, pero en la práctica ocurre mucho, no es tan obvio de identificar. Una mala enseñanza provoca malas acciones, provoca una vida desordenada, una vida de una falsa fe, como nos estuvo enseñando Aldo, poniendo el ejemplo de la secta esta de Creciendo en Gracia, donde tienen una distorsión que se llama el hipercalvinismo, donde afirman que como la gracia ya salvó al pecador, entonces el pecador no tiene que mostrar frutos de arrepentimiento como evidencia de esa salvación, sino que ya puede pecar lo que quiera, ya Cristo lo salvó. No voy a entrar a detallar el hipercalvinismo, de pronto en alguna tertulia, si usted está interesado, nos podemos sentar a hablar de esa enseñanza herética, pero lo que sí ocurre es que la vida de fe de aquellas personas que creen en esa falsa enseñanza es una vida patas arriba, tienen una fe que no es una fe acorde a lo que la palabra dice. Ese fue el caso de Himeneo y de Alejandro, predicar ese tipo de enseñanzas, pero pensemos en cuántas enseñanzas hay hoy, porque hoy yo casi no he escuchado esa doctrina de Himeneo en estos días, la he escuchado, pero no en una cantidad significativa de predicadores. Decir que es que ya la resurrección ya se efectuó. En esa misma secta de Creciendo en Gracia, ese personaje alguna vez afirmó que él era la resurrección de Jesucristo. El tipo dijo una vez que era Jesús y otra vez dijo que él mismo era el anticristo también. Y mejor dicho, él era todas las figuras del Apocalipsis en una sola persona. Era él. Yo sí creo que era la bestia, era el medio bestia. Pero el tipo sí enseñó alguna vez eso. Pero aparte de él, creo que no reconozco a alguien que haya trascendido tanto con una idea tan loca como y tan antibíblica como que ya hemos resucitado o que Cristo ya volvió. Sin embargo, hoy en día hay enseñanzas más sutiles que solamente vamos a identificar cuando vayamos a la Escritura. Y entonces hay un montón de terminología, de jerga cristiana que no proviene de la Escritura. Hay un montón de cosas que enseñan muchos predicadores y muchos autores de libros cristianos que no están en la Escritura. Hay uno que enseña, por ejemplo, uno famoso que se llama Joel Osteen, dice yo declaro, dice que si uno declara todas las cosas, entonces todo le sale como uno lo declara. Enseñanza que a la luz de la Escritura no es así. Enseñanza que va en contravía de una doctrina que sí es bíblica, que es la soberanía de Dios, donde Él es el que tiene el control de las cosas y no nosotros a través de nuestra palabra, nuestra boca. Y es la distorsión de algún par de versículos mal acomodados. Otro que yo he citado en algunas ocasiones es un libro que alguna vez vi que un hermano cristiano estaba leyendo, que se llamaba Oraciones que expulsan demonios, y eso era unos rezos que se elaboraban pegando un versículo tras otro, de un autor de apellido Eckhart, y ese libro pues totalmente herético, cosas que no están en la Biblia, y sin embargo muchas personas su fe ha estado patas arriba, creen un montón de babosadas solamente porque alguien como Himeneo les vendió una idea que no proviene de la Escritura. Pero si esas ideas, para volver a filtrarlas por lo que dije hace un rato, se sometieran a la argumentación de la verdad, porque no está mal que vengan ideas, de hecho las ideas correctas vienen de una serie de ideas que vienen a nuestra mente, de una serie de desarrollo del raciocinio que viene a nuestra mente, pero que debe ser convalidado a ver si es verdadero o no. Si uno coge por ejemplo esa última que dije,
Y uno dice, vamos a ver si eso es verdad, si es que de verdad hay oraciones que echan fuera demonios a la luz de la escritura. ¿Qué creen que pasaría si empezamos a leer la escritura buscando si hay eso o no? Pues encontraríamos que definitivamente la Biblia no dice eso por ningún lado, que lo que hizo ese man fue un pegote de versículos que no tienen nada que ver uno con el otro, y él en su manera de razonar, no en su manera de argumentar la verdad, sino en su manera de razonar, tal cual le escribió el demonio a su sobrino, en su manera de razonar se le ocurrió que eso sonaba chévere, que eso sonaba bonito, que eso sonaba un buen libro para vender y que muchos se lo iban a comprar. Y pues muchos se lo compraron. Finalmente terminó un amigo mío engañado por ese libro. Y no sé si hasta el día de hoy, pero durante mucho tiempo predicó una serie de herejías y malas enseñanzas, mi amigo, por alimentarse de ese tipo de enseñanzas. Así que el tipo de Eckhart es, como haga de cuenta, un himeneo, y mi amigo es una de esas víctimas. Como dice este pasaje, algunas personas se desviaron de la fe. Algunas personas, mi amigo se desvió de la fe en varios aspectos, predicando cosas rarísimas, haciendo cosas que lo único que producen es que haya hecho el ridículo muchas veces, que haya profetizado como un falso profeta muchas veces, por alimentarse de ese tipo de cosas. Yo sé que el pollo debe estar diciendo por allá, diga nombres, pero no voy a decir nombres. Otras enseñanzas, que hay que ser traspasado por el Espíritu. Hay otro libro por ahí, que hay un montón de libros. Hay que ser traspasado por el Espíritu 3 veces a la semana, decía algún autor de un libro. Y adivinen qué pasa si uno evalúa eso a la luz de la verdad. ¿De dónde se le ocurrió a ese tipo eso? De su propio razonamiento. La Biblia no dice por ningún lado, venga, es que tiene que cada semana experimentar un traspaso del Espíritu Santo, que no sé ni siquiera qué entienden ellos por traspaso del Espíritu Santo, 3 veces. Si no tiene 3 veces esa experiencia con el Señor, entonces no tiene una vida avivada, una vida cristiana y espiritual avivada. Y esa sarta de idioteces son las de las que están llenas las librerías, muchas librerías cristianas. Otro, me acuerdo que bueno, ustedes habrán visto un montón de 7 pasos para no sé qué, los 4 pasos para no sé qué. Pasó mucho, y uno muy famoso fueron las 4 leyes espirituales, con las que mucho tiempo evangelizamos. Yo evangelicé con eso desde que era un niño, pero ya cuando fui grande, cuando la sometí a la escritura, dije no, esto fue de la mente de alguien que tal vez hasta con una intención chévere de predicar, lo que hizo fue un daño, porque tal cual como Himeneo, él no sacó eso de la escritura. Usted dirá, uy, las 4 leyes espirituales, pero si yo hasta me las sé. Y yo también me las sabía, tranquilo. Estos días estoy hablando con una hermana de la iglesia, con Sandra, acerca de ese tema. Y las 4 leyes espirituales pues están ahí más o menos chuecas, porque la primera dice que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, y que Él nos ama, y que como nos ama tiene un plan maravilloso. Y entonces, ¿qué le decimos a todos los que han sido creyentes a lo largo de la historia y no han tenido una vida tan maravillosa? Porque esa primer ley tiene un enfoque humanístico, un enfoque antropocéntrico y no cristocéntrico. Un enfoque en el que se le dice a las personas, si usted se acerca a Dios, entonces todas las cosas que usted egoístamente, carnalmente, avaramente está deseando, se le van a cumplir. Eso por no hablar de aquellos que ya han conseguido esa clase de vida. Una persona que ha tenido dinero, una persona que no goza, que no tiene problemas de salud, ya tiene toda una vida carnalmente exitosa. Entonces la primera ley espiritual no aplica para ello, y el evangelio aplica para cada persona en la tierra. Entonces, cuando usted le dice Dios tiene un plan maravilloso para su vida a alguien que ya tiene una vida entre comillas maravillosa, entonces le dirá como nuestro presidente, ¿de qué me hablas, viejo? O hasta le dirá, amén, sí, Dios me ama, vea que yo tengo una gran vida, así vaya derechito para el infierno. Esa era la primera ley. La segunda era que nuestros pecados se han hecho que nosotros nos alejemos de Dios, pero claramente no habla del sentido de iniquidad de nuestra vida, del pecado que habita en mí, como dice Pablo, sino habla desde las obras o los frutos de
del pecado en nuestra vida. Entonces dice que cada vez que hacemos algo mal, eso nos aleja de Dios, pero realmente ni siquiera es que eso que hacemos mal nos aleja de Dios, sino que eso que hacemos mal es producto de la naturaleza que tenemos que sí nos aleja de Dios. Entonces no tiene un enfoque de acuerdo a lo que dice la Escritura, de que todos hemos pecado, de que todos somos malos, de que no hay un justo ni a uno, y por eso Jesús tuvo que morir. Le da un enfoque más o menos de que usted tiene que dejar de decir mentiras y ya. Pero ¿de dónde viene la mentira? ¿Acaso no viene de que usted es un pecador? Entonces no aborda el evangelio como el reconocimiento de las personas como pecadores, sino como personas que se están equivocando. Y eso no es lo que dice el evangelio. Dice que nosotros nos equivocamos porque somos pecadores. La tercera decía que, pero Dios proveyó salvación a través de Cristo. En esa no estoy tan en desacuerdo. Creo que en esa más o menos se atinaba un enfoque más o menos decente, con ciertos reparos que yo creo, pero que no me escandalizaron, porque pues a través de Jesús hay salvación. El problema es que si viene de dos enseñanzas como las que ya dije, esta tercera va a hacer creer a las personas de que Jesús murió en la cruz para que tengan un reloj fino, que Jesús murió en la cruz para que no tengan deudas, que Jesús murió en la cruz para que tengan un carro último modelo, y eso no es lo que dice el evangelio, pero es algo que en muchos lugares, en todos los países al menos de Latinoamérica ocurre, y mucha gente cree que el Señor Jesús fue a la cruz a morir para que usted tenga un super reloj en la mano y luego vaya y lo ofrende cuando se lo pida el falso maestro que dice hoy vamos a recibir relojes. Entonces, y la última ley espiritual, me acuerdo que decía que todo aquel que se acerca él no lo echa fuera, que es una parte de lo que sí dice la Biblia, pero luego decía, es tan sencillo como que usted repita esta oración, y entonces de ahí se repite la famosa oración del penitente, le dicen unos, la oración del pecador, la oración de fe, dicen algunos, y usted y yo seguramente hemos escuchado alguna vez en la vida aquella oración de Señor Jesús. Yo la hice no sé cuántas veces. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo sé que usted dirá, pero ¿usted en serio me está diciendo que eso no está en la Biblia? Yo le estoy diciendo, en serio, eso no está en la Biblia. En la Biblia no hay ninguna oración del penitente, no hay ninguna oración de fe que deba repetirse, y solamente con el hecho de repetirse mágicamente usted va a aceptar al Señor. Me encantó hace muchos años haber conocido el ministerio haber conocido por interno, no presencialmente, haberme enterado del ministerio de un man que se llama Roy Comfort, que se llama Aguas Living Waters, no sé cómo se traduzca en español, como aguas vivientes, algo así. Ellos hacían evangelismo en la calle. Hay videos en YouTube si quiere buscarlo. Y ellos explicaban en algunas charlas como de capacitación algo interesante acerca de estas leyes espirituales, y decían cómo el terrible enfoque había provocado muchas falsas conversiones a lo largo de la historia. Me acuerdo también que Billy Graham decía, yo quedaría contento. Billy Graham hacía cruzadas en las que al final de su cruzada se le pedía a las personas que repitieran esta oración de fe, y Billy Graham, ya anciano, dice, yo quedaría muy contento, pero súper contento, si aunque sea el 5% de todas las personas que supuestamente evangelicé realmente se hayan convertido. Pero sin embargo, cuando hacían las cruzadas decían, hoy se convirtieron 100,000 personas, porque se contaba como converso una persona que repetía esa oración y ya, hacia el otro día no pasara nada en su vida, si siguiera siendo un borracho, un adúltero, un homosexual, así siguiera en su vida pecaminosa, esa persona, solo por el hecho de haber repetido la oración mágica, se supone, se convirtió. Entonces se contaban conversiones por montones, por cientos de miles. Yo creo que yo me convertí en alguna oración de esas, pero no me convertí por esa oración, me convertí a pesar de esa oración. Dios usó, y a lo largo de la historia ha usado incluso las falsas enseñanzas para que aquellos que Él en su soberanía y su gracia ha querido salvar, podamos conocerle. Pero eso no justifica el hecho de que hayan personas que deliberadamente enseñen herejías y cosas que van en contra de la palabra. Así que si usted hizo esa oración de fe, usted cree que es cristiano solo por eso,
tiene que empezar a evaluarse, como a mí me pasó, cómo es su vida. Si yo realmente qué creo que es el evangelio. No puede ser que una oración que no está en la Biblia y que me vendieron como una oración mágica haga que yo me convierte. Realmente necesito evaluar mis convicciones, necesito evaluar y pasar tiempo en oración con Dios diciéndole: Señor, yo quiero saber si realmente he sido salvo, yo quiero entregar mi vida a ti, hasta que usted pueda experimentar, así como le pasó a Pablo. Pablo se encuentra con el Señor y se va, queda ciego y se va durante 3 días ayunando y orando, no comía, no hacía nada, porque él estaba desesperado por encontrar realmente las respuestas en Cristo. Él, cuando fue a Ananías, finalmente enviado por el Señor, es que Pablo puede reconocer y empezar su vida de creyente. Usted mira todas las conversiones que hay en la Biblia y ninguna fue con una oración mágica. Todas fueron personas que empezaron a caminar con el Señor. Entonces, claro, ese tipo de enseñanzas, como, bueno, he dado varios ejemplos hoy: los 7 pasos de no sé qué, las 4 leyes espirituales, las 3 traspasadas del espíritu, etcétera. Hace poco, lo que más me asombra es que muchas de esa terminología cristiana y falsas enseñanzas cristianas se ha mezclado en toda la iglesia, a tal punto que genuinos creyentes terminan creyendo ese tipo de cosas. Muchos. Yo he hablado con personas que yo digo: esta persona es un genuino creyente, yo sé que esa persona ha sido salva por la gracia de Cristo y es una persona que vive una vida de arrepentimiento. Lo sé porque soy testigo de su vida. Yo conozco personas así que le salen a uno con ese tipo de cuentos. Con el cuento, hace poco estábamos con Aldo y un amigo en la fe nos decía: ustedes no han escuchado acerca del manto del pecado. Y entonces empezamos a mirar, pero ¿dónde dice eso la Biblia? No dice la Biblia nada por ningún lado de eso, pero sabíamos que esa persona es un auténtico cristiano. Hemos visto su vida de fe, podemos dar testimonio de que esa persona es una persona que vive una vida de arrepentimiento. Sin embargo, quién sabe de dónde aprendió y quién sabe quién se inventó el bendito término, cuál himeneo fue el que se inventó por allá alguna vez, que es que el manto de pecado, y quién sabe en qué libro lo publicó o qué predicación dio alguien. Y el error de la iglesia, con esto termino, el error de la iglesia ha sido creer todo lo que aquellos falsos maestros, falsos líderes de la iglesia han enseñado durante tantos años, sin validar realmente la argumentación. Yo no digo que la iglesia deba volverse pues los jueces, los expertos, los jurados de cada predicación, que como si fuera el factor X y uno está evaluando todo el tiempo al predicador. Pero sí la iglesia debe ser consciente de la responsabilidad que tiene de escudriñar la escritura a tal punto que pueda filtrar las enseñanzas. Como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no se burlen de la profecía, pero sí tienen que hacer algo: escudriñenlo todo y retengan lo bueno. Porque en la Biblia misma nos está enseñando a través del Nuevo Testamento que muchas personas a lo largo de la historia se levantarán. Termino leyendo 2 de Pedro capítulo 2, donde dice, los primeros 3 versículos dicen lo siguiente: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Todas las que he dado hoy han sido ejemplos de ello y me quedo corto realmente. Podríamos hablar horas y horas, hacer un compilado de la cantidad de sandeces que se han enseñado y que han dirigido a la iglesia durante un montón de décadas. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Así que pasó en la iglesia del Nuevo Testamento, salieron personajes como Himeneo, salieron personajes como Fileto, como Alejandro, que no sabemos si es la misma persona o si eran personas diferentes, Fileto y Alejandro. Pero salen personas así todo el tiempo y hasta nuestra época, hasta nuestros días van a seguir saliendo. Usted dirá de pronto: ¿y cómo sabemos que acá en esta congregación donde estamos no está pasando eso? Yo lo invito
a que usted no asuma que sí está correcto. Yo lo invito a que usted vaya a la Escritura y empiece a ser parte del filtro, empiece a ser parte de una iglesia saludable. No se deje atrapar por la gangrena. Como nosotros somos un cuerpo, y yo sé que gran parte del cuerpo de Cristo hoy en día sufre de esa gangrena que a través de falsas enseñanzas ha venido distrayendo y trayendo destrucción y ruina a la vida de los creyentes. Con ruina me refiero a que muchos se apartan de la fe y muchos finalmente ni siquiera se convierten, ni siquiera pueden conocer verdaderamente a Cristo, sino que creen que lo conocen, pero van derechitos para el infierno. Entonces, toda esa gangrena que hay, que corre, que avanza célula tras célula, que avanza persona tras persona de la iglesia de Cristo, usted se empieza a ser parte de esa parte del cuerpo que no se va a dejar atrapar por esa gangrena, y empecemos a ser más los que decimos, bueno, vamos a ir cortando y a ir purificando de alguna manera el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted y yo tenemos que ser esa parte. Entonces no me crea nada de lo que le dije hoy. Vaya a la Escritura y empiece a ayudarnos a hacer ese filtro. No se necesita solo en Bresca, se necesita en todas las congregaciones del mundo. Se necesita en que la iglesia vuelva a los cimientos, al fundamento de los apóstoles y profetas, como dice la palabra, siendo Cristo la piedra angular. Entonces, seamos parte de esa solución, seamos parte de las personas que dice, yo no le voy a creer a esos himeneos de hoy en día, yo voy a creer lo que la palabra dice. Pero recuerde, aquellas personas como Himeneo y como lo que acabo de leer de Segunda de Pedro son personas con claros intereses de destrucción en la gente o aprovecharse para conseguir el dinero de las personas, etcétera, etcétera. No sea tampoco tan rabón con las personas que se equivocan. Yo he escuchado a muchas personas que se equivocan, pero que uno puede hablar y sentarse con esos hermanos y decir, hermano, vea, la Biblia dice tal cosa. Y decir, ¿verdad? La Biblia dice, venga, porque le creemos esa la palabra. Y venga, miramos si sí dice eso o si no dice eso. Y entre los dos nos edificamos. Y si esa persona está dispuesta a corregir su conducta, a corregir sus pensamientos por la argumentación de la verdad, entonces es una persona que verdaderamente quiere conocer el Evangelio. Entonces tampoco nos vamos a perder la cabeza, como los memes del Guasón, no vamos a perder la cabeza cuando usted escuche a una persona que dice una falsa enseñanza. Si yo hiciera eso, ya me habría enloquecido hace mucho tiempo, porque constantemente escucho personas hablar una serie de cosas que yo digo, ¿pero de dónde? Pero cuando hablo con alguna de estas personas, yo veo su deseo de cada día querer conocer más de la palabra del Señor. Me ha pasado con muchos creyentes y yo digo, gloria a Dios, porque hay una iglesia que sí quiere conocer la palabra, a pesar de que ha venido siendo afectada por esas otras enseñanzas y falsas enseñanzas. Entonces, no nos escandalicemos, no perdamos la cabeza, pero sí tengamos una vida centrada en la palabra y tengamos ese sensor alerta para saber, esto que me está diciendo esta persona realmente sí es, así lo diga bonito, así como Aldo enseñó, así pongan voz carrasposa y salten, ¿será que realmente es lo que el Señor está diciendo en su palabra? Y de esa manera todos nos vamos a poder edificar. Veremos seguramente en el versículo 19 que el fundamento, ahí continúa diciendo que el fundamento de Dios es firme, así que tenemos la seguridad de que el fundamento de la verdad en Cristo va a ser firme, pero ese no es el tema que abordaremos hoy, seguramente en la próxima ocasión lo podremos ver. Creo que eso es todo por hoy. Acompáñeme a orar, pídale a Dios que lo haga usted, que si usted está engangrenado, que lo limpie y que usted empiece a ser parte de la iglesia saludable. Necesitamos ser y empezar a construir una iglesia saludable y quitar todo ese poco de gangrena que hoy en día hay en la iglesia. Si a usted se le ocurren ideas de cómo hacer eso, compártanos. Nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo haciendo este tipo de transmisiones, reuniéndonos en la iglesia, estudiando la palabra expositivamente, haciendo tertulias donde se hablan abiertamente temas bíblicos,
yendo a las calles a predicar, yendo a otras iglesias, a hacer una labor pedagógica con las personas. Pero si a usted se le ocurre alguna otra idea que de pronto no hemos visto, por favor díganosla y de pronto podremos empezar a implementarla de una manera más efectiva y eficaz. Vamos a orar, entonces cierre sus ojos o bueno, en lo que esté haciendo, si puso atención a lo que hablamos hoy, pídale al Señor que nos instruya en este sentido. Amado Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque resucitaste, Señor, gracias porque a través de la resurrección nos diste vida, fuiste el primogénito de una gran cosecha de esperanza que tenemos todos aquellos que estamos en Cristo, de que un día moriremos, no importa cómo nos vaya en este mundo, un día moriremos, y la esperanza que tenemos es que ahí no habrá acabado la historia, seríamos dignos de lástima si eso fuera así. Creemos que ahí no terminará la historia, sino que apenas estará comenzando una eternidad al lado tuyo, una eternidad donde gozaremos y disfrutaremos de tu presencia, donde estaremos contigo. Señor, gracias por esa esperanza, gracias porque nos has permitido tener aquella convicción y podemos entenderlo por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que guardes la iglesia de toda esa gangrena, de todas esas adaptaciones falsas del evangelio que han venido dañando con una velocidad alarmante el cuerpo de Cristo. Hoy te pedimos, Señor, que tú le permitas a aquellos creyentes verdaderos alrededor del mundo poder empezar a ser parte de la solución. Y te pido que aquellos que son engañados, Señor, te pedimos que aquellos que son engañados por personajes como Himeneo, personajes como Alejandro, Señor, que hoy operan, Señor, en cantidades exageradas, que aquellos que han sido víctimas, que su fe, Señor, se ha desviado por culpa de esas enseñanzas, tú los permitas por tu gracia y por tu misericordia conocer la verdad, Señor. No nos creemos, Señor, dueños de la verdad. Creemos que somos tan pecadores y nuestra sabiduría es tan vana que necesitamos ir a tu escritura una y otra vez, corrigiendo aquellas cosas que están mal, Señor. No dejes que nos obstinemos, Señor, en alguna idea que creemos y damos por sentada que es cierta, sino que lo único cierto que tengamos en nuestra vida, que lo único que tengamos por cierto en nuestra vida es que tu palabra es verdad. Y que tu palabra, Señor, nos va a poder ayudar a detectar qué enseñanzas en nuestra mente han estado equivocadas y en qué necesitamos, Señor, ser exhortados y cómo podemos, Señor, crecer en el conocimiento de tu verdad. Hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir la palabra, porque esto es uno de los pasos que debemos dar. Te pido que aquellos que hoy nos han escuchado a través de este streaming, Señor, que puedan percatarse de la necesidad que tienen de abrir la palabra, de empezar a escudriñar en ella las doctrinas de verdad. Y que si por alguna razón alguno piensa que es creyente, solo por algún ritual raro que alguna vez le hicieron en una iglesia, que hoy tú le des la oportunidad de conocerte realmente a ti, que hoy tú le des la oportunidad de conocer cómo realmente eres tú, Señor, que no necesitas oraciones mágicas para presentarte, que tu amor es tan real que no se necesita ninguna clase de 7 pasos o 5 pasos o 4 leyes, que tu amor es tan real y tu gracia tan irresistible, Señor, que cuando se presenta delante nuestro no tenemos nada más que hacer que correr hacia tus brazos, Señor. Te pido que la iglesia empiece a ser saneada de esa gangrena, Señor, que ha venido afectando de múltiples maneras la iglesia, y que podamos ser parte de esa transformación que tú quieres hacer, estoy seguro, en este tiempo, en nuestros entornos, Señor, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros países, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por último, no olviden nuestras reuniones, no olviden los jueves, mañana, las chicas que se reúnen en su club de lectura. Si a usted me está escuchando, es mujer y no está en ese grupo, escríbanos ahí por el chat, por interno, por como quiera, y pídanos que la agreguemos a ese grupo. Se reúnen las chicas a leer interesantes temas, interesantes libros. No se reúnen a leer los 7 pasos de no sé qué cosas. No, yo he visto los libros que leen y son buenos.
No se le olvide también que los viernes es la tertulia, donde hablamos más abiertamente, más charladito y por Zoom, una serie de verdades y estudios bíblicos donde todos podemos aportar, todos podemos preguntar, todos podemos dialogar. Eh, el sábado lo necesitamos en Candelaria. Por favor, inscríbase, diga si usted tiene el deseo en su corazón de ayudar con las actividades que hacemos en Candelaria a través de la Fundación Bresca, donde podemos ser tal vez la única vía que tendrán estos muchachos de conocer una doctrina correcta, porque tal vez algunos de ellos aterricen en lugares donde predican himeneos, y tal vez la única oportunidad que tengan ellos de conocer el Evangelio sea a través de un juego que les hagamos el sábado y poderles explicar y que recuerden alguna bienaventuranza o que recuerden el Evangelio que les predicamos a ellos y a sus papás. Así que escríbase, no deje de apoyarnos en el día sábado. El domingo nos vemos allí en la iglesia donde nos alquilan el auditorio, en la carrera 10ª, número 2325 Sur. Y allá nos vemos el domingo a las 3 de la tarde. El próximo lunes siempre hay oración a las 8 de la noche por Zoom. Si usted quiere participar, si tiene motivos de oración o tiene peticiones de oración, allí en esa reunión vamos a estar orando. Por todo eso, nos escribe por interno si quiere participar. Y los martes se reúnen los jóvenes a las 5 de la tarde y los hombres a las 9:30 de la noche, a ser edificados. En 8 días nos vemos por este mismo medio a través de Facebook, y no se olvide seguir nuestras redes sociales. Todo esto queda en YouTube, todo esto queda, las tertulias quedan en YouTube,